Estando todo bien, vino la segunda bancarrota. Hola, yo soy H. Mira, en este video lo que quiero es explicarte quién soy, a qué me dedico, cuántos años tengo en Estados Unidos y explicarte por qué deberías ver este video. Si nunca me habías visto y es primera vez que estás aquí en este canal y no sabes nada de mí, yo me voy a presentar y te voy a contar toda mi historia. Mi nombre es Humberto García y durante los últimos 10 años he estado viviendo en Estados Unidos. Soy venezolano, me crié y viví toda mi vida en Venezuela y me vine a Estados Unidos. Porque durante todos estos años en Estados Unidos me he dedicado a crear mi propia marca personal y a trabajar con el nombre de Me Dicen H. Y sí, pero antes de decirte cómo construí mi marca personal y cómo soy filmmaker y cómo he viajado alrededor de todos los Estados Unidos haciendo contenido para otros clientes, déjame contarte cómo empezó todo. Y para poder contarte eso bien, tengo que irme aquí, a Samán, Arepas, que fue donde comenzó toda esta historia por allá en el 2016, cuando yo tuve este primer empleo. Y este primer empleo fue el empleo que a mí me lo dio toda la base de conocimiento para yo poder entender este país. Y te voy a explicar por qué. En ese trabajo fue el lugar donde yo por primera vez empecé a entender palabras en inglés, a aprender cosas de inglés. Pero no solo eso, fue el primer lugar donde yo entendí que este país era algo diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Porque aquí aprendí que en el restaurante habían procesos, desde cómo tú debías entrar en la mañana, prender las luces, en qué orden hacer las cosas, y además de eso aprendí muchísimas otras cosas como el tiempo, el valor que le daban aquí al tiempo y el valor que se le da en los Estados Unidos al tiempo, a cómo tú trabajas aquí por horas, en cómo tú debes cumplir en cada minuto del trabajo con actividades. Ese trabajo a mí me enseñó mucho y yo estuve ahí durante 1 año y 2 meses trabajando a diario en horarios cambiantes, en la mañana, en la noche, de madrugada, pero feliz de construir mis primeros pasos aquí. De hecho, recuerdo que mi primer sueldo, mi primer cheque de la primera semana que yo trabajé, lo tuve que gastar en algo inesperado porque me pasó un accidente con un auto que básicamente era prestado. Pero eso no es lo importante. Aquí lo importante es que ese trabajo me dio valores para entender y aprender cómo funcionaba este país, para conocer a las primeras personas. Y durante ese 1 año y 2 meses que yo trabajé allí, yo empecé a ir limpiando pisos, limpiando baños, ayudando en la cocina, en la limpieza, fregando platos, y fui escalando hasta que terminé siendo el cocinero del restaurante. Y me acuerdo que yo le dije al dueño un día: hermano, me voy al restaurante porque quiero hacer Uber para trabajar mi propio tiempo y emprender. Y él me dijo: brother, estás loco, no vayas a hacer Uber. Y yo le dije: es que no, yo no quiero hacer Uber por Uber, yo quiero hacer Uber porque va a ser eso lo que me va a dar el tiempo disponible para mí, lo que me va a dar el tiempo libre para después yo construir y crear mi negocio. Él muy amablemente, porque hicimos amistad, me dijo: brother, trabájalo y las puertas de este negocio están abiertas si algún día necesitas volver. Yo afortunadamente no tuve que volver nunca más ahí, y fue así como decidí comprar mi primer carro e irme a hacer Uber. Pero esa parte de la historia te la sigo contando ahorita. Hasta que un buen día decidí comprarme un primer carro y ponerme a hacer Uber. No fue un carro como ese, era un Toyota Corolla 2016, pero dije: voy a hacer Uber porque necesito tener tiempo disponible para mí, para poder crear mi propia marca personal. Durante 8 meses seguidos estuve trabajando desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana haciendo Uber, manejando, llevando pasajeros para poder ganar dinero para vivir. Y al mismo tiempo llegaba a las 7 de la mañana a la casa, dormía hasta las 12, y luego de todo eso despertaba al mediodía para ponerme al 100% para mi marca personal. Desde la 1 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde, cuando iba a empezar a hacer Uber de nuevo, lo único que hacía era trabajar para mi marca personal. Ahora, ¿cuál marca personal si nadie me conocía? La marca personal no existía, pero la iba a construir. Así que lo primero que hice fue hacer una estrategia. ¿Cómo iba a darme a conocer? ¿Qué recursos tenía a mi mano para poder darme a conocer sin gastar dinero? Porque no había dinero. Obviamente iba a crear una marca personal porque ya tenía una habilidad. Yo sabía hacer fotografía y sabía hacer video y sabía hacer diseño gráfico, porque era lo que me había dedicado por mucho tiempo estando en Venezuela. Y digo esto porque si en esta parte del video ya tú estás pensando en voy a crear mi propia marca personal, lo primero que debes tener es una habilidad, porque si no, ¿en base a qué vas a construir qué? Necesitas tener una habilidad y con eso crear tu marca personal. Y seguramente te estarás preguntando: H, pero ¿cuál fue esa habilidad que usaste para crear tu marca personal?
personal, qué era lo que sabías hacer o qué fue lo que ofreciste o qué fue lo que hiciste, pues la habilidad que yo tenía era fotografía, video, diseño gráfico. Y decidí crear un plan. Ahora, ese plan te lo voy a contar súper rápido. Yo no tenía dinero para pagar publicidad, así lo que tenía que hacer era darme a conocer de manera gratuita. Y ahí fue cuando apliqué lo que yo llamo la teoría del limón. Todos hemos escuchado esto, que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Literalmente, en ese momento había conocido a personas que tenían cierta influencia dentro de la ciudad, así que dije, si tengo limones, haré limonada. Les empecé a escribir y les dije, vamos a contactar, vamos a conocernos, vamos a hacer contenido, déjame hacerte una foto. Empecé a regalar mi trabajo. Pero no solamente le escribí a los que ya conocía de hola, porque no eran mis amigos, sino que le empecé a escribir a personas que no tenían idea ellos de quién era yo, y empecé a buscar las oportunidades. Para resumir esta parte, llegó un punto en el que llegué a trabajar con muchas personas regalándole mi trabajo. Es decir, me dieron la oportunidad de hacer unas fotos, de hacer un video, de hacer algo para ellos a cambio de etiquetarme. Y eso me fue generando de cierta forma que me empezaran a conocer en la ciudad. Como te podrás imaginar, no había un solo momento en el cual yo no dijera, sí, ahí estoy, ahí voy. A todo yo decía que sí. Fotos de ropa, fotos de ropa, fotos de comida, fotos de comida. A todo yo decía que sí. Trabajo que salía, trabajo que yo aceptaba porque yo quería que me conocieran. Y así poco a poco me fueron conociendo personas, hasta que 8 meses después ya yo estaba ganando suficiente dinero para no tener que hacer más Uber. Es decir, el dinero que yo necesitaba para vivir ya lo estaba produciendo con Uber. Así que yo decidí dejar de trabajar por la noche, dejar de correr el riesgo, aunque fuera a ganar menos dinero, porque a ver, si hacía Uber y había ganado lo mismo haciendo videos, ya estaba ganando el doble de solo Uber. Pero aún teniendo el doble, teniendo más, yo decidí dejar Uber y perder la mitad de los ingresos a quedarme solo con lo que hacía con fotos y videos, que era una decisión arriesgada porque ya tenía un nivel de ingresos, y quitarse a la mitad sabiendo que estos ingresos no eran estables era una decisión arriesgada, pero la decidí hacer porque entendía que yo necesitaba tiempo para dormir de calidad, para poder tener el horario organizado y poder trabajar de día con mejor eficiencia. Seguí buscando, seguí escribiendo, seguí abriéndome caminos, y eso me llevó a recorrer todo Estados Unidos con diferentes clientes, a juntarme a diferentes personas, a construir marcas, a crear estrategias audiovisuales, a perfeccionarme cada vez y llegar mi carrera a un punto en el cual estaba haciendo muy buen dinero. Justo con el muy buen dinero llegaron los primeros problemas. Justo ya teniendo dinero llegaron los primeros problemas. Llegó el conformismo, llegó la apariencia, llegó el querer llevar una vida que no me correspondía. Empezaron las compras de cosas que no debía tener, empezaron las inversiones en cosas que no debería invertir, y progresivamente empezaron los fracasos, y fueron los fracasos los que me llevaron a perder las ganas, me llevaron a perder la emoción por las cosas, me llevaron a simple y llanamente conformarme con lo básico. Y aunque obviamente ahorita lo estoy diciendo de una manera muy normal, eso me ha traído muchos problemas y ha causado muchas situaciones que en el momento que grabo este video, gracias a Dios puedo decir, todo ha estado solucionado. Y digo gracias a Dios porque todo lo que me ha pasado ha sido para la obra y gracia de Dios. Las cosas buenas han sido porque Dios lo ha hecho, el talento que yo tengo ha sido porque Dios me lo ha puesto, y las cosas que me han pasado malas han sido porque Dios lo ha querido. Como por ejemplo, desde que estoy en Estados Unidos, 10 años, cumplo ahora en junio del 2026, ya he tenido 3 quiebras. Y te lo voy a explicar. Mira, voy a volver en el pasado para explicarte. Después que yo hacía Uber por 8 meses y solo empecé a ganar dinero con la creación de contenido, hubo un punto en el que ya me estaba yendo bien, pero por no saber organizarme, por miles de cosas, llegué a un lugar de bancarrota. No podía pagarme la vida que estaba teniendo. Empezaron situaciones complicadas, empecé a vender el auto que tenía, empecé a hacer un montón de cosas y me fue mal. Hasta el punto que esa primera vez que caí en bancarrota, lo recuerdo perfectamente, fue un 2 de un mes. Yo tenía que pagar la renta y me había ido completamente mal en Uber ese mes porque no había hecho suficiente dinero, había estado agotado por estar trabajando con la fotografía, me estaba yendo mal. Y recuerdo que estaba yo por Miami Beach, me estacioné en un gas station que está ahí saliendo hacia downtown, me senté en mi carro, me puse a llorar, me puse a orar, me puse a pedirle a Dios que me iluminara, y a la primera persona que contacté fue el pastor Rubén Noborny, que lo había conocido por todo el tema de los audiovisuales, y hablando con él, él tampoco tenía cómo ayudarme en ese momento financieramente. Él también estaba en una situación complicada, pero lo llamé a él porque sentía que era la persona que me iba a guiar a saber qué hacer a través de Dios. Hoy lo tengo muy claro que fue eso. En ese momento no, simplemente lo llamé por empatía, por saber que él era una persona empática y que él me iba a poder ayudar a saber qué hacer, más no tenía esta claridad que tengo hoy en día, que fue gracias a Dios. O sea, que fue gracias a llamarlo a él. O sea, Dios puso en mí el sentimiento de llamarlo a él
porque él era el que me iba a guiar. Me acuerdo que me dijo, llama a estas dos personas, amigos en comunes. A ambos los llamé. Uno, sin pensarlo más, me transfirió los $2,000 que necesitaba. Estoy hablando del año 2018, 2019. Solo lo llamé, me escuchó la voz, me dijo, ¿qué te pasa? Yo me está pasando esto y esto y esto y esto. En la misma llamada, sin yo pedírselo, me transfirió el dinero. Le agradezco ese momento, ese gesto. A esa persona yo le pagué haciendo trabajo. Por supuesto, le di las gracias. Lo hago una vez más aquí en este video. Le agradezco hoy una vez más. Ernesto fue mayor. Gracias por haber hecho por mí ese día. Pero la segunda persona no me transfirió el dinero, pero me dio las palabras correctas para que ese día en adelante mi vida cambiara. Y aunque no me dio el dinero en la llamada, esa persona luego me dio trabajo y me dio oportunidades de desarrollar mi emprendimiento y mi trabajo de fotografía y trabajar con él. Esa persona se llama Franklin Ovalles, el Gocho Trader, el Gocho Life, a quien también le agradecí y le estaré eternamente agradecido porque fue una de las personas que más confió en mi trabajo, que más confió en mi calidad y la cual yo le ayudé y le impulsé a construir su marca, a crear sus marcas personales y aunque en ese momento quizás mis conocimientos de marca personal no eran tanto como hoy en día, sino eran más de audiovisual, igual se hicieron las estrategias le ayudé muchísimo en su oportunidad y él me ayudó muchísimo a mí y siempre también estaré agradecido con él. Pero fíjate cómo Dios me llevó a hablar con el pastor para ponerme a hablar con estas dos personas y estas dos personas de maneras completamente diferentes me ayudaron. No quiero profundizar en ese tema, pero porque quiero continuar con la historia. Un punto importante en todo esto es aprender a escuchar la voz que está dentro de ti, la voz que está dentro de tu mente, de tu corazón, de tu cuerpo. Aprender a escucharla, no cuando te habla el ego y te dice yo soy, yo tengo, yo... No, la voz que te dice no hagas esto, si haces eso, esto está mal, ¿por qué haces esto? Es muy importante. Después de ese momento yo me dediqué muchísimo a trabajar en el mundo audiovisual. Vino todo este tema de viajes, de conocer, de todo, hasta que aproximadamente unos 3 años después, estando en una buena posición económica, estando todo bien, vino la segunda bancarrota. Es que sí, mira, había carro del año, último modelo, todo súper bien, había ropa, había zapatos, había muchas cosas materiales, pero en ese momento no había intelectualidad emocional. Era una persona muy emocional que me dejaba llevar completamente por las emociones, tomaba decisiones sin pensarlas y eso hizo que además de creerme más de lo que podía hacer, que además de que tenía talento, no lo aprovechaba como talento, sino hablaba y todo lo hacía desde el ego. Eso hizo que todo automáticamente se fuera en picada, que todo se fuera hacia abajo, que todo se dañara. Y no era por mí, era Dios dándome una vez más otra lección. Durante aproximadamente 2 años estuve invirtiendo todo mi dinero y todas mis ganancias en un proyecto con un artista musical. Los que saben y me conocen de esa época lo vieron con Javi, quien pues no estamos trabajando más hace mucho, pero seguimos siendo buenos amigos porque simplemente la decisión de trabajo fue separarnos para que cada quien cogiera su camino y enderezara su vida por el motivo que fuera y lo que le tocara. Seguimos siendo súper amigos el día de hoy, pero esos 2 años fueron invirtiendo tiempo, dinero en un proyecto que yo confiaba y creía que podía ser bueno y hasta el sol de hoy se ha demostrado porque esa persona, Javi, está logrando buenas cosas por su propia cuenta, lo cual me alegra muchísimo. Pero en esa oportunidad, en ese momento, la decisión correcta era cada quien tomar un camino y hacer las cosas por su propia cuenta y para mí era dedicarme más tiempo a mí, a reconstruir mi marca, a reconstruir mi negocio, a reconstruir mis cosas, porque por dedicarle tanto tiempo a eso había abandonado mi proyecto. Era segunda vez que iba a estar básicamente en una bancarrota, tuve que salir del carro que tenía en ese momento otra vez, tuve que tomar decisiones financieras para ajustar todo y fue bajar otra vez muchísimos escalones, bajar escalones por decirlo de alguna forma. Entonces, pasa el tiempo, sigo trabajando, sigo estableciendo todo, vuelvo a retomar, me vuelvo a crecer y a creer gran cosa. Llega la oportunidad de rentar un local enero del 2025, rento el local, pongo todo mi dinero ahí, compré una máquina, decido empezar un proyecto, otra cosa, bla, 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 y me quedo sin dinero. Empieza este nuevo gobierno que está actualmente y la economía se frena un poco esos días, pasan situaciones, pasan negocios que salen mal, me quedo sin dinero y adivinen qué, otra vez en bancarrota por tercera vez. Había perdido todo mi dinero y punto paréntesis importante, 6 meses antes de eso yo me había quedado sin carro porque me lo habían quitado por no pagarlo. Complicado de decir porque 6 meses antes me había quedado sin carro, pero 6 meses después ya tenía dinero otra vez y en
vez de comprarme un carro, monté un negocio y lo trabajé como por 4 meses más y todo salió mal y todo se fue a la chingada. Y sí, volví a caer en bancarrota, volví a perderlo todo, volví a quedar, no en la calle, porque afortunadamente Dios ha metido su mano y siempre me ha protegido y no estuve en la calle, pero estaba todo mal. Eso fue en junio del 2025. ¿Qué hice? Me puse a trabajar otra vez, me compré otro carro, le seguí echando ganas, volví a establecer mi marca de seguir trabajando, pero aquí viene una gran realidad. Después de todas estas situaciones y todos estos problemas y todas estas cosas que pasaron, yo estaba gordo, decepcionado, sin ganas, estaba con mala energía, no quería hacer más videos incluso. Todo en mi cerebro estaba mal, pero realmente no, era mi energía lo que estaba mal. Así que tomé la decisión más importante, que fue la misma que hizo que todo funcionara al principio, y cuando todo se fue al mal volví a tomar la misma decisión, y es la que me tiene aquí el día de hoy, que fue decidir aceptar que solo Dios Todopoderoso es el que puede encaminarnos y alinearnos con las cosas. Decidí seguir su camino, decidí confiar en su palabra y decidí volver a creer en mí, decidí volver a prepararme, decidí volver a estudiar, decidí volver a trabajar en mí, porque las cosas no me iban a salir bien mientras que yo estuviera trabajando lo que me creía y no desde lo que soy. Y esto, si es primera vez que lo escuchas, quizás es un poquito complicado de entender. No vas a tener los mismos resultados nunca si operas, si trabajas desde lo que te crees que eres solamente, a que si trabajas desde lo que eres. Y bien es cierto, a veces uno tiene que automotivarse y creerse la película, como quien dice. Tienes que creerte la película sin estar viviéndote una película. Tienes que aprender a vivir la realidad. Porque aquí viene una de las lecciones de este video. Nunca vas a poder grabar un video que se note y sepan que eres honesto si estás tratando de mentir. Cuando tú estás siendo real, cuando estás siendo tú, ya no necesitas guión. Puedes hacer esto que yo estoy haciendo, que simple y llanamente prendí la cámara y estoy empezando a grabar. Porque cuando tú de verdad eres tú mismo, no necesitas un guión. Porque no se necesita guionear lo que es real. Y ahí está la gran diferencia. Yo durante todos estos años, mira, yo hoy en día estoy feliz y me acepto así como soy. Con mi poquito cabello, con lo que me queda, me acepto perfectamente. Ando sin gorra, ando con gorra. Yo también atravesé la aparentada. ¿Ustedes recuerdan esta época? Era solamente aparentar. Yo tenía prótesis capilar puesta, era una peluca que me quitaba y me ponía. ¿Por qué? Porque no me aceptaba a mí mismo, no me quería como era, y eso era lo que me daba poder, eso era lo que me hacía sentirme bien. De hecho, cuando yo me la quité, cuando dejé de ponérmela porque ya no soportaba, era incómoda, yo pasé más de un año sin querer tomarme fotos porque no me aceptaba como era. Hoy en día me acepto como soy, estoy feliz como soy, y como no estoy conforme con mi físico, ¿qué decidí hacer? Trabajar en mi físico, decidí entrenar, decidí comer bien, decidí contar cada caloría que me como, y aquí es cuando llego a Yado, pero la parte de Yado se las cuento después. Al final, después de mucho tiempo, entendí una cosa: lo más importante es quién eres, lo más importante es cuál es tu esencia, cuál es tu valor, cuál es tu palabra. Y quizás dentro de unos años este video se vaya todo a la chingada porque sea otro mi pensamiento, pero eso está bien, porque se trata de que siempre evoluciones, de que siempre mejores, de que siempre crezca, no de que toda la vida termine siendo lo mismo. Yo publiqué en mi Instagram hace unas semanas y dije: si tú alguna vez trabajaste conmigo, si me conociste, si eres mi amigo, si eres mi enemigo, si me odiabas, si te caía bien, olvídate de ese H ya no existe, porque he reconstruido, porque estoy trabajando en convertirme en la persona que quiero ser. Y eso mismo podrías hacer tú con tu vida. Si tú ya estás cansado, brother, si tú ya estás cansado de esa vida que tienes, si tú estás cansado de no tener los resultados, si tú estás cansado de que siempre se repite un patrón, lo más importante va a ser que tú confíes primero en que tú vas a ser capaz de hacerlo y que tú construyas la persona que quieres ser. Cuando tú te construyas a ti mismo, cuando tú voltees hacia adentro en quién soy yo, cuáles son mis acciones, qué hago, no vas a necesitar hacer más nada, porque la gente que está allá afuera va a voltear a verte. Lo mismo pasa con el contenido en las redes sociales. Cuando tú pretendes ser quien no eres, cuando tú pretendes mostrar lo que no eres, el contenido no funciona, porque funciona es cuando tú eres alguien real. Decido entrenarme con muchos mentores. Me he entrenado con Tony Robbins, me he entrenado con Víctor Heras, he hecho cursitos de inteligencia artificial, de muchas cosas, y he estado siempre a la innovación, siempre inventando lo nuevo, siempre intentando ir al siguiente punto. Y ahí fue cuando conocí a Yados. Y sí, ya va. Antes que digas cualquier cosa y lo que sea que quieras pensar, primero escúchame, después opinas. Yados es una persona que ha sido muy polémica.
por bien, por mal, por sus acciones, por lo que hizo, por lo que no hizo, por lo que dijo, por los fucking panza, por lo que tú quieras. Pero, si bien es cierto, es una persona con resultados. Y no te estoy hablando solamente de lo material. Te estoy hablando de que es una persona con resultados porque además de lo material, es una persona que si tú consumes, aunque sea más de un video de él y ves videos de diferentes épocas, ves cómo ha evolucionado. Y de eso mismo se trata. Te acabo de contar la historia de cómo yo he ido evolucionando. Que todos constantemente queremos y necesitamos es evolucionar. Entonces, dicho esto, yo empecé a consumir su contenido y lo primero que vi cuando conocí un video de Yado fue: ¿y este qué se cree? Pero no estaba hablando yo, estaba hablando el ego herido. Porque ves a un tipo tatuado, fuerte, con dinero, en ese momento con mujeres, y tú dices: damn, bro, yo quiero eso, pero no lo dices, te lo quedas callado y tu ego dice: ¿y este quién se cree? Ah, pobre p***. Seamos sinceros, ¿es o no es? Entonces, eso fue lo primero que pasó por mí, pero al mismo tiempo tenía un doble sentido. Yo en ese momento ya estaba buscando de Dios, y eso de que él estaba con mujeres y con mujeres aquí y allá, a mí no me cuadraba. Y no me estoy haciendo yo aquí el santo que tiene alas. No, yo también he tenido mi época. Yo también he cometido errores. En una época de mi vida, yo fui adicto a la pornografía, al sexo, a las mujeres, a los hombres. Yo también he cometido errores. Yo también he estado en diferentes lugares. Yo también he estado en lugares oscuros. Yo también fui adicto al alcohol. Yo también consumí drogas. No he cometido delitos. Afortunadamente, Dios me dio la mano y no caí en esa. Pero si tú quieres construir tu mejor versión, tú vas a ser cada día mejor. Tú vas a cambiar la manera que piensas. El problema es cuando siempre estás sentado en tu misma comodidad, en el sofá de tu casa viendo televisión, solamente criticando al que está luchando y al que quiere cambiar, el que quiere avanzar. Paréntesis, continúo con Yados. En esa época lo conozco, veo todo eso y no me hace sentido porque digo: este tipo presumiendo de las mujeres, un poco de mujeres, eso no. Me desalineó un poquito el mensaje y no le presté mucha atención, pero yo no lo dejé de seguir. Y eventualmente me salió un video que decía: fucking panza, tío, tú tirado, bla, 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 bla. Y yo: fuck, bro, es verdad, puta panza. Pero no hacía nada. Asimismo me llegaban otros mensajes, y de tantos mensajes había una realidad. Me empecé a dar cuenta, solamente viendo su contenido gratuito, me empecé a dar cuenta de algo que él decía. Y es: no estás escuchando, no estás siguiendo a tu voz interna. No le estás prestando atención a la voz que tienes dentro de ti, que es Dios hablándote. Yo no escuchaba mi voz. Y lo peor es que, a ver, ya, no es que no la escuchaba, sí la escuchaba, no le hacía caso. Y entonces me pasaban cosas desde la más tonta hasta la más importante. Ejemplo, manejando: debería estacionarme ahí. No, ahí no, yo quiero un puesto, me iba. Y la voz me decía: era ahí que tenías que estacionar. Y luego pasaba algo que decía: ¿ves? Pues no haberte estacionado ahí. Y así como eso, miles de ejemplos. No me viene a la mente ahorita. Yo siempre he tenido esa voz dentro de mí muy clara, siempre la he escuchado. Y hoy en día logro darme cuenta cuando es la voz de Dios, esa voz que te habla, a cuando es la voz del ego que también te habla. Ya hoy logro, y espero que Dios me dé el poder y la sabiduría para seguir determinando cuál es cuál, pero yo antes solo escuchaba la de Dios y la ignoraba, y la del ego la seguía. Hoy en día, cada día que pasa, estoy tratando de escuchar más y hacerle caso solo a la de Dios, a la que me dijo: párate en este parking ahorita en el mall, prende esa cámara y graba este video. Esa es la voz que estoy escuchando, es la voz que estoy siguiendo, es la voz de accionar, es la voz de poner el trabajo todos los días del mundo en lo que lo tengo que hacer. Y escuchando a Yados, haciendo todo eso, viendo todo lo que él decía, el caso es que decido y digo: yo quiero entrar en esto que se llama Club Jefazo. Escuchando el ego un poquito ahí, porque me siento un jefazo. ¿Qué jefazo? Tenía una pinche panza en ese momento, pero digo, me voy a meter ahí. No había cómo pagar, había que hablar, dar tu información. Puse toda mi información real, puse todo lo que decía y me preguntaban todo, dejé luego a un lado y puse todo y dije: sí, estoy jodido por esto, bla, bla, bla. 30 minutos después suena mi teléfono. En esa llamada tiene la foto de Yado y me está llamando por WhatsApp. Cuando contesto, me estaba hablando él. Y yo: ¿qué? Empiezo a decir cosas de manera errática para intentar confundir a lo que yo creía que era la inteligencia artificial, y resulta que no, era Yados llamándome, porque yo había hecho una aplicación para aplicar un programa 1-1 con él, ni me había dado cuenta. Yo pensé que estaba haciendo lo del Club Jefazo y había hecho otra aplicación. Me llama, y después de que yo balbucear ahí, que me doy cuenta que sí es él, tengo una conversación con él. Aquí es donde vino uno de los primeros cambios más importantes de mi vida, porque me hizo darme cuenta
de que estoy como estoy porque no estaba poniendo el trabajo. Y digo estaba porque hoy en día sí lo estoy poniendo. En ese momento no estaba poniendo el trabajo. ¿Cómo justificas que un millonario por un programa de $1000 te llame y tenga una conversación contigo para que entres? Hoy lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque va más allá de $1000. Pero la demostración de humildad, la demostración de trabajo, esa llamada de minutos que a lo mejor ya les puse aquí un fragmento porque grabé una parte. Brother, es entender por qué el pana está donde está, porque el pana trabaja incansablemente. Lo que él dice que es una máquina, que es un monstruo que no descansa, es real. Decido entrar al programa, me dice cuánto es el pago, colgamos la llamada, yo le digo en la llamada, sí bro, ya te pago, fino. Y cuando cuelga la llamada yo digo, ¿y de dónde coño le voy a pagar si no tengo el dinero? Pero como escucho mi voz ahora, y escucho la voz interna y tengo la fe y escucho la voz de Dios, 2 días después cayó el dinero en mi cuenta de banco. El dinero para pagar la renta. Y yo no pagué la renta, yo compré el curso de llave. Porque entiendo perfectamente, lo he entendido toda la vida, que en el sacrificio, que en la ejecución, en el tener fe, en el confiar en que todo va a cambiar y poner el trabajo, todo se soluciona. Compré el curso de llave, me quedé sin dinero, lo compré y pasé todo ese día y el día siguiente consumiendo contenido y llevando impacto y cambiando mi manera de pensar con cada reflexión que él hacía en las llamadas y en las clases que hay ahí adentro. 2 días después de eso llegó dinero y se pagó la renta y todo bien. Pero ese video, esa clase, esos cursos, todo lo que está ahí fue de impacto y me ha hecho cambiar mi mentalidad en tan solo, puede ser 10 días que tengo dentro de ese lugar. Lección de humildad. El pana me llama directamente y tiene una conversación conmigo. Llega la primera llamada en vivo grupal con todos y cuando entro, 190 personas en la llamada. Cada persona que le tocaba hablar, empieza un tipo, le da gracias, le bla bla bla, dice sus cosas, me toca a mí. Segundo, yo no sabía qué iba a decir y dije lo que me decía mi voz interna que dijera. En ese momento conté la historia de lo que había pasado días antes con él y le agradecí por lo que ya en pocos días había hecho a mí con sus lecciones y sus clases. ¿Qué voy a entrar a preguntarle? Dame la fórmula para ser millonario como tú. Dime que no funciona el mundo así. Solo entré y hice mi parte. Agradecí por lo que él había dado para mí en esos días y seguí escuchando para aprender. Cuando tú consigues un mentor es para aprender y si quieres aprender tienes que escucharlo. Después sacas tus conclusiones, después quitas lo que no te guste del mentor, te quedas con lo que vale. Porque sé que tú estás ahí viendo este video y puedes estar pensando cómo puedo cambiar mi vida, cómo puedo sentir esa emoción que tiene H, cómo puedo sentir esa energía. Y esas son cosas que yo también quiero terminar de aprender y poder explicárselo a otras personas y motivarlos a que consigan eso mismo que yo conseguí. Pero no solo eso, hay una lección muy importante que yo aprendí, te las expliqué, es la del sufrimiento, es el de atravesar el dolor. Y algo que a mí me simboliza eso del sufrimiento es el limón. Nadie normalmente dice, uy, qué rico el limón, lo voy a cortar y me lo voy a comer. El limón tienes que exprimirlo, ponerle agua, ponerle azúcar para que sepa bien. Y ese ponerle azúcar, en el caso del limón, es algo malo. Pero ¿qué pasaría si le ponemos algo bueno? Como por ejemplo en la vida, trabajar, esforzarte por lograr algo. Ese sufrimiento del dolor con el trabajar y esforzarte por lograr algo, logran un resultado. Por eso es que has visto que últimamente en mis redes que tengo puestas fotos mías con un limón, porque se me ocurre una idea y la voy a preparar. Y el próximo video que vas a ver en este canal de YouTube te va a mostrar el proceso de lo que voy a hacer con el limón, porque quiero volver a recuperar el transformar lo doloroso en algo positivo, poniéndole mucho trabajo. Para mí el limón representa eso, así que voy a hacer una serie de videos que van en esa temática. Ya lo verás en el próximo que suba, pero que sepas de antemano que eso que voy a hacer con la serie del limón es porque quiero volver a recuperar la magia de esforzarme y trabajar como al principio, como cuando trabajaba Uber toda la noche y tenía que esforzarme a salir a darle a mi trabajo a conocer, a que me vieran, a que supieran de mí. Voy a poner ese mismo esfuerzo, esa misma energía en motivarte y en enseñarte que tú también puedes, y lo voy a hacer con la serie del limón. Ya la verás y lo entenderás, pero por ahora quiero dejarlo hasta ahí y que sepas que en esta vida tú puedes lograr las cosas si te lo propones. Pero no basta con proponértelo, eso es lo que dice todo el mundo y suena fácil. Es cuando entiendas los principios básicos de vivir, cuando aprendas a convertirte y transformarte en una mejor persona. Porque no se trata de lo que tú quieras, se trata de los planes que tiene Dios para ti y de quién eres tú como persona. ¿Qué estás haciendo tú con los talentos que Dios te entregó? Yo no quiero despedirme en mis videos, yo no quiero tener que decir chao y esas cosas. Eso, yo no quiero despedirme.